Oravidea ha excavado un túnel natural de unos 120 metros de largo y 12 metros de alto, con 2 galerías elevadas sobre el cauce. El conjunto recibe el nombre de Sorginen Leicea, que en euskera significa precisamente la cueva de las brujas. Siguiendo con las referencias esotéricas, la cavidad principal se llama Infernuco Erreka, o lo que es lo mismo, regata del infierno. La cueva ofrece al visitante un ambiente tremendamente evocador, aunque no presenta estalactitas ni pinturas rupestres. Tiene el encanto del misterio que la envuelve. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Como ya sabéis, este mes por Halloween toca temáticas sobre las brujas. Si queréis que hable de alguna bruja en particular o de algún caso de juicios contra brujas o lo que sea relacionado con este tema, podéis pedírmelo, pues aún quedan unos cuantos días hasta el 31 de octubre. Hoy vengo a hablar de las brujas de Zugarramundi. Este sería la segunda parte de este tema, ¿vale? Eso significa que he hecho un vídeo anterior que está subido desde ayer. Os lo dejaré en la cajita de descripción en un comentario y os saldrá por aquí por la pantalla del vídeo para que vayáis a verlo. Si os gusta este vídeo, darle un buen like, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho todo esto, comencemos, o más bien sigamos. Los detalles del proceso inquisitorial son conocidos gracias a que, poco después de que se celebrara el auto de fe que le puso fin, Juan Mongastón publicó una relación del proceso en Logroño, que fue reeditada en varias ocasiones. El arroyo Oravidea ha excavado un túnel natural de unos 120 metros de largo y 12 metros de alto, con 2 galerías elevadas sobre el cauce. El conjunto recibe el nombre de Sorginen Leicea, que en euskera significa precisamente la cueva de las brujas. Siguiendo con las referencias esotéricas, la cavidad principal se llama Infernuco Erreka, o lo que es lo mismo, regata del infierno. La cueva ofrece al visitante un ambiente tremendamente evocador, aunque no presenta estalactitas ni pinturas rupestres. Tiene el encanto del misterio que la envuelve. Y es que aquí se llevaban a cabo ritos paganos y prácticas de medicina natural, muy enraizados en la cultura popular y aceptados por la sociedad, hasta que se vincularon al satanismo y todo lo sucedido posteriormente con la caza de brujas. En relación de Mongastón, el Prado del Cabrón o Aquelarre en euskera, donde supuestamente se reúnen todos los brujos de Zugarramundi, se situaba, según Caro Baroja, al lado de una cueva o túnel subterráneo de grandes proporciones, verdadera catedral para el culto satánico pagano simplemente, que está cruzado por el río o arroyo del infierno, Infernuco Erreka, y que tiene una parte donde es tradición que solía estar el trono del diablo. Según se cuenta en la relación, aparecía allí el demonio, sentado en una silla, que unas veces parece oro y otras madera negra, con gran trono, majestad y gravedad, y con un rostro muy triste, feo y airado. Así resume el acto del aquelarre Joseph Pérez. Se va a buscar al nuevo brujo 2 o 3 horas antes de medianoche. Se le frotan las manos, el rostro, el pecho, las partes pudentas y la planta de los pies con agua verdosa y fétida, y luego se le hace volar por los aires hasta el lugar del aquelarre. Allí aparece el demonio sentado en una especie de trono. Tiene el aspecto de un hombre negro, con cuernos que iluminan la escena. El recién llegado reniega de la fe de Cristo, reconoce al demonio como Dios y Señor y le adora besándole la mano izquierda, la boca, el pecho y las partes pudendas. El demonio se da la vuelta y muestra su trasero, que el brujo ha dejado besar también. A continuación, según Caro Baroja, el neófito es marcado con una uña por el mismo demonio, sacándole sangre en una vasija. También le imprime una marca en la retina del ojo, la consabida figura del sapo. Según la relación de Mongastón, acabado de hacer el reniego, el demonio y demás brujos ancianos que están presentes advierten al novicio que no ha de nombrar el nombre de Jesús, ni de la Santa Virgen María, ni se ha de persignar ni santiguar. En la relación de Mongastón se explicaba con detalle lo que eran capaces de hacer todos los brujos. En primer lugar, las metamorfosis. Demás de los bailes se huelgan cuando están en el aquelarre, sabiendo
sabiendo a espantar y hacer mal a los pasajeros, en figuras diferentes para que no puedan ser conocidos, que el demonio, al parecer, los transforma en aquellas figuras y apariencias, y en las de los puercos, cabras y ovejas y otros animales, según es más a propósito para sus intentos. También desencadenaban grandes y terribles tempestades que provocaban que los barcos naufragaran y que destruían las cosechas o lanzaban grandes maleficios contra los campos y las bestias, mediante unos polvos, diciendo al mismo tiempo que los echaban: piérdase todo y salvo sea lo mío. El procedimiento de elaboración de los polvos y ponzoñas era descrito con un gran detalle. Muchas veces en el año, siempre que los frutos y panes comienzan a florecer, hacen polvos y ponzoñas, y para esto el demonio aparta a los que han dado poder y dignidad de hacer ponzoñas y les dice el día en las que han de hacer, y les reparte los campos para que en cuadrillas vayan a buscar las sabandijas y cosas de que se han de hacer las dichas ponzoñas, y el día siguiente salen por la mañana llevando consigo azadas y costales, y luego el demonio y sus criados se les aparecen y los van acompañando los campos y partes más logrebas y cavernosas, y buscan y sacan gran cantidad de sapos y culebras, lagartos y lagartijas, nimacos, caracoles y pelos de lobo, que son unas bolillas redondas que nacen por los campos a manera de turmas de tierra, que apretándolas echan de sí un humo que mucha cantidad de polvos pardos, y habiéndolos juntado en sus costales los traen a sus casas, y unas veces en el aquelarre y otras veces en ella, en compañía del demonio, forjan y hacen sus ponzoñas. Otro de los poderes que se le atribuía a los brujos y brujas era su capacidad para provocar enfermedades e incluso la muerte mediante polvos y ungüentos, mientras decían lo siguiente: el Señor te dé mal de muerte o tal enfermedad por tanto tiempo. La relación también cuenta horrendos casos de vampirismo, relacionados sobre todo con niños, que eran sacados de sus casas por los brujos y brujas por orden del demonio. En enero de 1610, y tras saber que 5 de los detenidos en las mazmorras de Logroño han fallecido en cautiverio, la Suprema de la Inquisición propone que los inquisidores de Logroño proclamen un edicto de gracia para dar la oportunidad a los brujos de Zugarramundi y sus alrededores de acogerse al perdón de la Iglesia. Desde Logroño se ignora la propuesta que siguen recibiendo acusados de brujería, como si nada estuviera sucediendo. Algunos de ellos son sacerdotes que se han negado a aceptar que sus feligreses sean realmente herejes. Entre junio y septiembre de 1610 suceden varias cosas importantes. Lo primero fue que el inquisidor Salazar empieza a dudar de lo que están haciendo sus dos colegas, y así lo dice. Lo segundo fue una epidemia de tifus que acaba con varios detenidos. Y lo tercero fue que el rey Felipe III escribe a varias órdenes religiosas para que envíen predicadores a la montaña Navarra, advirtiendo de los riesgos que encierra liarse con el mismísimo diablo. En junio de 1610, los inquisidores del Tribunal de Logroño acordaron la sentencia de culpabilidad de 29 de los acusados. Sin embargo, el inquisidor Alonso de Salazar y Frías, incorporado al tribunal en julio del año anterior, por lo que no había participado en los interrogatorios de los principales inculpados, votó en contra de la condena a la hoguera de María de Arburu por falta de pruebas. Tras la celebración del auto de fe en noviembre del año siguiente, el inquisidor Salazar dudó también de la culpabilidad del resto, y tras una revisión a fondo del caso ordenada por el Consejo de la Suprema Inquisición, que incluyó una investigación exhaustiva en el escenario de los hechos, interrogando a los supuestos brujos y brujas que habían sido reconciliados y a los testigos, se arrepintió completamente de la sentencia que él también había firmado, al considerar que se había cometido una terrible injusticia. Salazar escribió al Consejo
dijo de la Suprema lo siguiente: cometimos culpa el tribunal al no reconocer la ambigüedad y perplejidad de la materia. Cometimos defectos en la fidelidad y recto modo de proceder, en que no escribíamos enteramente los procesos circunstancias graves, ni las promesas de libertad que les hacíamos, careaciones entre sí, y otras sugerencias para las que acabasen de confesar toda la culpa que querían, reduciéndonos nosotros mismos a escribir solo para llevar mayor consonancia de hacerlos culpados y delincuentes. Tanto que también, por esto, dejamos de escribir muchas revocaciones, y pidió que, en todas partes, se manifestara públicamente por medio de los comisarios de la Inquisición el justo dolor y sentimiento del santo oficio de las graves violencias inferidas por todos a los acusados y a los parientes. Carmelo Lisón Tolosa comenta lo siguiente: autoacusación generosa la de Salazar, ya que él se había opuesto a sus colegas inquisidores tan sincera como personalmente desoladora, y por otra parte tan devastadora y demoledora de la credibilidad de un proceso que terminó en tan solemne auto de fe. En octubre de 1610, el Tribunal de Logroño anuncia un auto de fe. Se celebrará el 7 de noviembre. Mientras tanto, el abad Dordac, ya nombrado comisario inquisitorial, se pone a predicar contra la brujería y alienta los linchamientos contra los vecinos sospechosos de participar en los aquelarres y por tanto de ser brujos. El día en que se celebra el famosísimo auto de fe, se habían congregado en Logroño una gran multitud de personas venidas también de Francia para asistir a dicho auto de fe, llegándose a calcular que asistieron unas 30.000 personas aproximadamente. Se inició con una procesión encabezada por el pendón del Santo Oficio, al que seguían familiares, comisarios y notarios de la Inquisición, que lucían pendientes de oros, cruces en el pecho y varios cientos de miembros de las órdenes religiosas. A continuación de todos ellos iba la Santa Cruz Verde, insignia de la Inquisición, que fue plantada en lo más alto de un cadalso. Aparecieron después 21 penitentes con un cirio en la mano y 6 de ellos con una soga en la garganta para indicar que habían de ser azotados, y 21 personas con sanbenitos y grandes corozas con aspas, velas y sogas, lo que indicaba que eran reconciliados. A continuación salieron 5 personas portando estatuas de difuntos con sanbenitos de relajados, acompañadas de 5 ataúdes que contenían sus huesos desenterrados. Se trataba de 2 mujeres y 2 hombres que se habían negado a reconocer que eran brujas y brujos, y de la otra que sí lo había hecho, pero que sería quemada por ser una de las instigadoras de tal terrible secta. Seguidamente aparecieron 4 mujeres y 2 hombres, también con los sanbenitos de relajados, que iban a ser entregados al brazo secular para que fueran quemados vivos, porque se habían negado a admitir que realmente eran brujas y brujos. Cerraban el contejo los 4 secretarios de la Inquisición a caballo, acompañados de un burro que portaba un cofre guarnecido de terciopelo que guardaba las sentencias, y los 3 inquisidores del Tribunal de Logroño también a caballo. Una vez aposentados en el cadalso, los acusados y enfrente los inquisidores, con el estado eclesiástico a su derecha y las autoridades civiles a su izquierda, un inquisidor dominico predicó el sermón y a continuación comenzó la lectura de las sentencias por los secretarios inquisitoriales. La lectura duró tanto tiempo que el auto de fe tuvo que alargarse al lunes 8 de noviembre. El anónimo autor de la relación de Montgastón escribió: tras haber oído tantas y tan graves maldades, nos fuimos todos santiguándonos a nuestras casas. 18 personas fueron reconciliadas porque confesaron sus culpas y apelaron a la misericordia del tribunal. Las 6 que resistieron fueron quemadas vivas. 5 más fueron quemadas en efigie porque ya habían muerto. Debido a la dureza de las penas que se aplicaron, el de las brujas de Zugarramurdi se convirtió en el proceso más grave de la Inquisición española en contra de la brujería. Según el hispanista británico Henry
Camen, esta excepción en la relativamente benigna trayectoria de la Inquisición española en relación con el tema de la brujería se explica por la influencia que tuvo la caza de brujas llevada a cabo en 1609 al otro lado de la frontera por el juez Pierre de Lancre, ya que el pánico hacia las brujas y todo lo que podrían realizar se trasladó a los valles del norte de Navarra. El antropólogo español Carmelo Lisón Tolosana considera que la sentencia fue más bien benigna, solo 6 por mantenerse en su herejía, más la notoria María de Zoraya, fueron sentenciados al supremo sacrificio, lo que también, aunque hoy no lo aprobemos, era normal, y aún peor en aquellos siglos si comparamos estos castigos con los impuestos en Europa occidental. 2 años más tarde, en 1612, de 20 personas acusadas de brujería, 10 fueron condenadas a muerte, incluida una niña de 11 años en Lancashire, y el muy famoso cazador de brujos Matthew Hopkins llevó a la hoguera unos años más tarde 3 centenares de brujos como resultado de su inquisición por unas pocas provincias al este de Inglaterra. Por su parte, el hispanista francés Joseph Pérez afirma: si lo comparamos con los centenares de ejecuciones que se producen al mismo tiempo en el territorio francés al otro lado de los Pirineos, este veredicto puede parecer clemente. En España resulta escandaloso. Tras el auto de fe de Logroño se desata una persecución en el Pirineo vasco-navarro y otras zonas colindantes. Según cuenta Azurmendi, basta una simple habladuría soltado por un niño pequeño cualquiera para que todo el mundo comience a acusarse de ciertas acciones tenebrosas o herejes. Asimismo, los progenitores de algunos niños que confiesan haber participado en aquelarres quieren tomarse la justicia por su propia mano y ajustar cuentas con los adultos que, supuestamente, habrían secuestrado a sus hijos por la noche, desarrollándose así una demencia colectiva. En abril de 1611, el famoso humanista Pedro de Valencia presentó un informe sobre la relación publicada por Montgastón del proceso de Logroño que le había pedido el inquisidor general. En él afirmó, entre otras cosas, que en los hechos de Navarra había un fuerte componente de enfermedad mental. Se debe examinar lo primero si los reos están en su juicio o si por demoníacos o melancólicos o desesperados. Así decía que su conducta parece más de locos que de herejes y que se debe curar con azotes y palos más que con infamias ni San Benito. Finalmente, Valencia aconsejaba: búsquese siempre en los hechos cuerpo manifiesto de delito conforme a derecho y no se vaya a probar caso, muerte ni daño que no ha acontecido. El informe de Pedro de Valencia se titulaba Discurso de Pedro de Valencia acerca de los cuentos de las brujas y cosas tocantes a magia, y en él daba explicación objetiva a las reuniones de los brujos y las brujas, que era que gentes cegadas por el vicio con deseo de cometer fornicaciones, adulterios o sodomías hayan inventado aquellas juntas y misterios de maldad en que alguno, el mayor bellaco, se finja Satanás y se componga con aquellos cuernos y trase horrible de obscenidad y suciedad que cuentan. Para apoyar su interpretación del aquelarre recurre a la comparación con las bacanales de la antigua Roma, concluyendo así: todo mi sentimiento y afecto se inclina a entender que aquellas hayan sido y sean de hombres y mujeres que tienen por el fin que han tenido y tendrán todos los tales en todos los siglos, que es torpeza carnal. En el año de 1611, el inquisidor Salazar se enfrenta abiertamente a sus 2 colegas, mientras estos siembran la creencia de que existe una gran plaga de brujos que afectaría aproximadamente al menos a un 30% de la población que hay entre Guipúzcoa y la zona norte de Navarra. Becerra y Valle Alvarado proponen lidiar con la situación creando una zona cerrada que hubiese comprendido 40 villas aproximadamente, para depurar así a la población de esa zona sin ningún tipo de intromisiones ni fugas de ningún tipo. El 26 de marzo, el inquisidor general, harto de dicha situación, hace llegar a los inquisidores de Logroño un edicto de gracia. Las órdenes son totalmente claras y hay que proclamarlo en toda la zona, incluyendo prisiones y mazmorras, para que quien quiera
acogerse a él, pueda hacerlo sin temor a sufrir ningún tipo de represalias, algo muy común en la época. Es el primer intento de la Inquisición española por pacificar tan terrible y cruel situación. Asimismo, el inquisidor general pide que quien lleve el edicto de gracia a los pueblos y ciudades de la región se tome la molestia de esclarecer el asunto de una vez por todas. Salazar se pone en marcha. Poco después de emitirse el edicto de gracia, el obispo de Pamplona escribe un informe alertando del deterioro social creado por los predicadores enviados por Felipe III. También dice que se han cometido una gran cantidad de episodios de tortura y multitud de linchamientos. Las dudas del inquisidor Salazar sobre la realidad de los hechos eran compartidas por al menos 3 eclesiásticos, que con anterioridad ya habían llegado a manifestar que era cosa de risa la materia de brujos. Estos enviaron al Consejo de la Suprema Inquisición una carta de protesta y finalmente fueron los 3 inquisidores de Logroño los que en una carta del 14 de febrero de 1611 pidieron que se enviara a la montaña de Navarra a una persona que desapasionadamente investigara los hechos. Además, tras el proceso y el auto de fe, las personas de la zona vivían terriblemente aterrorizadas y enfrentadas por las supuestas acciones de los brujos y las brujas, y esos miedos y tensiones se habían extendido hasta Guipúzcoa y Vizcaya. En Sant Esteban, por ejemplo, una supuesta bruja llegó a morir maltratada por la multitud. La Suprema, en menos de un mes, envió su respuesta. El Consejo de la Suprema Inquisición encargó precisamente al inquisidor Alonso de Salazar y Frías que visitara las comarcas del norte de Navarra y le enviara un informe completo y totalmente detallado. Para facilitar su labor, la orden iba acompañada de un edicto de gracia en el que se invitaba a los supuestos brujos y brujas a arrepentirse de sus errores sin que fueran castigados por ello. En junio de 1611, el inquisidor Salazar empieza a repartir el perdón de la Iglesia y a investigar el asunto mediante interrogatorios benévolos a vecinos y campesinos. En su periplo se cruza con el obispo de Pamplona, quien le da su opinión personal. Mientras tanto, la Suprema de la Inquisición ha amonestado a Becerra y a Valle Alvarado. Dice la Suprema que son unos intransigentes gobernados por la cerrazón. A partir de junio de 1611, cualquier acusado de brujería es inocente hasta que se demuestre todo lo contrario, y no al revés, como venía sucediendo hasta aquel momento. De ahora en adelante, cada vez que Valle Alvarado y Becerra aseguren tener encerrado a un brujo o a una bruja, la Suprema de la Inquisición exigirá que demuestren empíricamente dicha acusación. Con el edicto de gracia en la mano y acompañado de 2 intérpretes, Salazar emprendió su misión, durante la cual recorrió 8 meses el norte de Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya. A medida que fue observando los casos, interrogando a los acusados y haciendo hablar a la gente de modo liso y llano, su criterio fue perfilándose más, hasta que llegó a dar como falsas la mayoría de las acusaciones atribuidas a los brujos en aquel caso concreto, afirma Julio Caro Baroja. En marzo de 1612, Salazar redactó un primer memorial, al que le siguió otro que remitió a la Suprema el 3 de octubre de 1613. En estos informes, Salazar afirma haber absuelto ad cautelam a 1.384 niños y niñas de entre 6 y 14 años, los niños, y de entre 6 y 12 las niñas, y a 41 adultos, y reconciliado a 290. De todas las personas, 81 revocaron sus confesiones anteriores. Salazar presta especial atención a los testigos, constatando que muchos de ellos nombraron indebidamente a muchos que, con incertidumbre, sabían que no eran culpados por sobornos, enemistades o respetos indebidos. El inquisidor relata
señala, por ejemplo, el caso de una mujer reconciliada en el auto de fe de Logroño que había acusado falsamente a otros de ser brujos y brujas y que luego llegó a arrepentirse. Pero como el comisario del Santo Oficio no admitió la revocación de su declaración anterior, ya llamándole embustera y amenazándola con quemarla viva en la hoguera, se suicidó tirándose al río. También señala que en ocasiones los que delatan a los presuntos brujos o brujas son amigos o parientes que les presionen para que confiesen y así obtengan el perdón. Fue el caso de muchos niños que admitieron haber mentido sobre este tema. La conclusión del memorial de Salazar es que los fenómenos de brujería investigados son historias inverosímiles y totalmente ridículas. Y todo lo que la relación de Logroño da como cierto, todo lo que comenta de Crance con gravedad, cae como embuste y patraña ante el método experimental de don Alonso. Los casos se presentan con una abundancia abrumadora y nos sale de ello cosa comprobada, según Salazar. Por ejemplo, en cuanto al modo de ir y volver a los aquelarres mediante ungüentos y polvos que les permitían a los brujos y brujas acudir volando, Salazar llega a decir que se verificó por sus mismas declaraciones y por otras comprobaciones y algunas también por declaraciones de médicos y experiencias palpables, haber sido todas y cada una de ellas hechas con embuste y ficción por medios y modos irrisorios. Salazar relata con detalle estas experiencias palpables o experimentos como recoger 22 ollas que contenían los supuestos potajes, ungüentos o polvos con los que se afrontaban las brujas para poder llegar a volar y que utilizaban para sus supuestos maleficios, y pidió a varios médicos y hombres peritos que lo comprobaran su eficacia sobre animales, a los que indudablemente no les llegó a pasar absolutamente nada. Prosiguió su investigación sobre los potajes brujeriles y comprobó que en bastantes ocasiones había sido el miedo y las amenazas de clérigos y comisarios lo que había obligado a las supuestas brujas de inventarse sobre la marcha dichos brebajes. Por lo tanto, estos no existían. Salazar también les demostró a los supuestos brujos y brujas que las cosas que decían no habían ocurrido en la realidad, como era el caso de las mujeres jóvenes que habían llegado a afirmar que habían sido amantes del demonio, pero que al ser examinadas por matronas, éstas comprobaron que seguían siendo vírgenes y que por lo tanto no habían sido amantes del demonio. Sueño, todo o flaqueza de cerebro, escribe. Asimismo, constata que muchos supuestos brujos y brujas confesaron por haber sido torturados por sus vecinos, como es el caso de una mujer de Elizondo que dijo que había admitido ser una bruja para poderse librar de un cepo en el que la tuvieron sujeta la gente del pueblo durante al menos 15 días. O el de un hombre al que fueron quemando con tizón, obligándole con esto a torcer la verdad. Y valientemente señala que las torturas también han concurrido escandalosamente en muchas partes los mismos comisarios y ministros de la Inquisición, de lo que pone varios ejemplos, como es el caso de dos niñas de 13 y 14 años de Larrea que habían sido atadas por las manos y el cuello por dos clérigos en la rectoría, amenazándolas con llevarlas ante el tribunal de Logroño si no confesaban que eran unas brujas. De esta manera, Salazar concluye: los temores de las violencias y prisiones y amenazas que los negativos han padecido hasta confesar, juntamente con las promesas de quietud y perdón que les prometían los clérigos si confesaban y de que les harían los sacramentos que entre tanto les negaban, fueron muy bastantes para hacerles decir cuántas mentiras le mandaban, y así comienzan a mostrar los 80 revocantes con sus confesiones. Y llega a añadir: he tenido y tengo por muy más que cierto que no ha pasado real y corporalmente ninguno de todos los actos deducidos o testificados en este negocio. Según Carmelo Lisón Tolosana, la argumentación de Salazar en sus escritos a la Suprema está caracterizado por lo que podríamos calificar como su positivismo, en el sentido de que prefiere el hecho concreto sustantivo frente al
la ideación imaginativa. Trata de averiguar el qué y el cómo en el aquí y el ahora, de Texas abajo, relegando otros argumentos en esencia teológicos a un segundo plano. Guiado por las orientaciones de la Suprema, recoge in situ, como el antropólogo, información empírico-sustantiva. En su cálculo referencial antepone la logicidad a la opinión generalizada, la racionalidad a la metafísica, quiere hacer ciencia. Así escribe: volar a cada paso una persona por el aire, andar 100 leguas en una hora, salir una mujer por donde no cabe una mosca, hacerse invisible a los presentes, no mojarse en el río ni en el mar, estar a un tiempo en la cama y en el aquelarre, luchar las imágenes como personas sensibles, las apariciones continuas que han tenido de Nuestra Señora, y que cada bruja vuelva en la figura que se le antoja, y alguna vez en cuerpo o en mosca, con lo más referido es superior a cualquier discurso. Salazar deduce de todo lo que ha averiguado que en el proceso de Logroño no se había actuado con la rectitud debida, porque se había coaccionado a los procesados prometiéndoles la libertad si estos realmente se declaraban culpables, aunque no lo fuese. No se habían consignado muchas revocaciones de testimonios anteriores, incluso de gentes en trance de morir, y no se había acabado de averiguar la noticia que tuvieron de las dos primas y principales descubridoras de esta complicidad. Se jactúan en esta mentira. Una mujer de Lesaca le llegó a explicar a Salazar que había confesado que era una bruja porque todo el mundo hablaba de eso, y que le había contado lo que había aprendido del vicario y del comisario del Santo Oficio para el que trabajaba por aquel entonces, y de otras mujeres. Muchas acusaciones por brujería tenían como único fundamento una enemistad personal previa entre la persona acusada y su acusador. Además, Salazar aseguraba que eran los libros y sobre todo los terribles sermones sobre la brujería los que hacían que ésta se siguiera extendiendo, por lo que recomendaba que no se le diera ningún tipo de publicidad a la brujería, convencido realmente de que la brujería acabaría por desaparecer si se dejaba de hablar de ella. Uno de los ejemplos que aportaba era lo sucedido en Olagüe, cerca de Pamplona, donde tras la predicación de un fraile, la gente empezó a creer ciegamente en la existencia de brujos y de brujas. Salazar llegó a concluir: no he hallado certidumbre ni aún indicios de que se pueda colegir algún acto de brujería que real y corporalmente haya pasado. Y así también tengo por cierto que en el estado presente no solo no les conviene nuevos edictos y prorrogaciones de los concedidos, sino que cualquier modo de ventilar en público estas cosas con el estado achacoso que tiene es nocivo y les podría ser de tanto y de mayor daño como el que ya padecen. No hubo ni brujas ni embrujadas en el lugar hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos, y por lo tanto el miedo hacia los brujos empezó a extenderse. En 1612 el inquisidor Salazar regresa a Logroño. El informe que ha escrito durante todo su viaje tiene aproximadamente unas 11.200 páginas. Argumenta que el problema de la brujería de existir uno no reside en los supuestos brujos, sino más bien en los predicadores que advierten en contra de su presencia. Finalmente, el 29 de agosto de 1614, la Suprema de la Inquisición se pronuncia sobre el informe que hizo Salazar, que dio nuevas instrucciones a los tribunales el 29 de agosto de 1614, en las que se recogían casi todas las ideas del inquisidor, quien, como destacó Julio Caro Baroja, se adelantó de modo considerable a los que difundieron en Europa ideas concebidas en el mismo sentido, como el famoso jesuita alemán Friedrich Spee. Un resultado concreto de las nuevas instrucciones fue que se intentó reparar a las víctimas del auto de fe de Logroño, ordenando que sus sanbenitos no quedaran expuestos en ninguna iglesia. Y de esta forma, como señala Henri
Kamen no cayó en ninguna estima sobre ellas o sus descendientes. En él también se dice, efectivamente, que lo sucedido en la montaña vasco-navarra ha sido algo que se fue de las manos y que ha acarreado unas consecuencias terribles, y dicta una serie de parámetros para que en el futuro no se vuelva a repetir dicho episodio. Dicho pronunciamiento ocupa unas 18 páginas aproximadamente y se titula Instrucciones. Las instrucciones de la Suprema del 29 de agosto de 1614, debidas en gran parte a Salazar, según el antropólogo Carmelo Lisón Tolosana, marcan el fin de la brujería satánica en España. ¿Qué os ha parecido dicha historia? ¿Creéis que fue una exageración lo sucedido, que se inventó demasiadas cosas que realmente no sucedieron en ese momento, que realmente las acusaciones eran por peleas entre vecinos o por pérdidas de poder? ¿Qué es lo que pensáis? Por favor, dejadlo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima, que espero que sea un poco más temprano. Lo siento mucho por este retraso de estos vídeos.